En esta ocasión se hablará sobre la metodología BIM y sus aplicaciones, al igual que a explicar sobre una de las herramientas más conocidas en estructura 3D, Revit, y se abarcará la profundidad de su funcionamiento, sus características o diferencias entre sus software como AutoCAD, por ejemplo. Para este evento contamos con el apoyo de la arquitecta Valeria Fantozzi, la cual tiene un bachiller de Humanidades con mención en Historia en Arte en Arquitectura en Brown y una maestría de arquitectura en Harvard University Graduate School of Design. Además se desempeña como docente de Ingeniería Civil en UTEC. Ella responderá a todas sus preguntas al final de esta presentación. Cualquier duda o consulta, por favor, hacerlas por el chat. Gracias una vez más por su asistencia. Le damos el pase a la ponente para que comience con su presentación. Buenas noches, Valeria, y gracias por tu apoyo. Buenas noches a todos, buenas noches Celeste, gracias por la introducción y bienvenidos al webinar Tecnología BIM en la construcción con una introducción a Revit. La idea es que la primera parte o los primeros 45 minutos sean sobre más la tecnología BIM y el impacto que tiene en la construcción, en la industria de la construcción, y luego les voy a presentarles el programa Revit. No va a ser un taller paso a paso, sino yo les voy a mostrar en mi pantalla más o menos la interfaz, presentarles un proyecto y un ejemplo de cómo se puede usar Revit con la tecnología BIM. Veo varias caras conocidas, entonces para algunos esto va a ser un poco de una repetición de lo que ya han escuchado en algunas de las clases que les he dado, pero de todas maneras siempre es bueno refrescar el impacto que tiene BIM, ¿no? Y sobre todo cómo se está usando hoy en día. Si tienen preguntas, por favor las escriben por el chat y al final ya conversamos. Entonces los objetivos del webinar de hoy son primero, darles un contexto más teórico, ¿no? La introducción de BIM, su contexto de historia y herramientas BIM en la práctica. Yo lo que más he utilizado y en lo que más se usa normalmente en la arquitectura es el programa Revit, pero hay un rango enorme de software y tecnologías que son incluidos en la tecnología BIM, ¿no? Para ya distintos proyectos y sobre todo las distintas etapas de un proyecto. Y la segunda parte, me voy a enfocar más en Revit, ¿no? Los elementos de Revit, las categorías, comandos básicos de modelamiento, y por último la visualización y gestión de un proyecto en un modelo colaborativo. Entonces vamos a empezar con el tema ¿qué es BIM? Quisiera que ustedes, con la herramienta de Zoom, no somos tantos, entonces todos ya estamos familiarizados con la herramienta de Zoom, escriban en esta hoja, algunos de mis alumnos ya lo han hecho, ¿qué es para ustedes BIM? ¿Qué asocian con BIM? ¿Cuáles son algunos softwares que se les vienen a la cabeza cuando piensan en BIM? O algunas palabras en el aire que asocian con esta tecnología. Y lo pueden escribir aquí. Voy a hacer un pantallazo al final y al final podemos conversar sobre si realmente es eso o no. Voy a darles unos minutos para que lo hagan. Lo pueden hacer con la anotación, creo que todos lo pueden hacer, espero que sí. Y pueden ir escribiendo qué se les ocurre cuando piensan en BIM. No hay una respuesta correcta e incorrecta. Sí, modelamiento, de todas maneras. ¿Qué más? Nada más. O no pueden escribir. Ahí está, por el chat también. Innovación, colaboración, estructuras. Automatización. Revit, sí, también. ¿Qué más? ¿Cuáles son algunos otros programas que cuando alguien les menciona BIM, ustedes han utilizado o que se imaginan que se pueden utilizar? Varios dicen colaboración, trabajo colaborativo, construcción virtual. BIM 360.
Sí, perfecto. Voy a hacer un pantallazo para acordarnos. Algunos en el chat y otros en la pantalla. Y al final podemos ver si era realmente o no. Voy a sacar las anotaciones para seguir con la presentación. Listo. Y yendo un poco más al término técnico, el concepto BIM significa Building Information Modeling, o modelado de información de obras constructivas. Muchas veces también se le llama modelado de información de edificaciones, pero en realidad es una tecnología utilizada para obras de infraestructura y planeamiento urbano también, ¿no? De acuerdo al BIM Handbook, que es uno de los libros más utilizados como referencia, es una tecnología de modelado y una serie de procesos que sirven para generar, comunicar y analizar proyectos constructivos. Es importante también decir que BIM es un proceso y no un producto, porque muchos asocian el BIM con el modelo 3D final, solamente con una información geométrica, ¿no? Pero también es mucho más que eso. El modelo 3D tiene que tener información de materiales, de tiempos, de costos, ¿no? Y también sirve como una herramienta luego para gestionar el proyecto. Entonces es todo el proceso, todo el ciclo de vida de un proyecto, no solamente el modelado en 3 dimensiones. La idea del proyecto BIM es combinar la visualización de un proyecto con toda la data asociada. Entonces solamente la M final es el modelado, es ese elemento 3D que todos nos imaginamos cuando pensamos en modelamiento en 3D, ¿no? Pero también existe toda una información detrás sobre normas, ubicación, herramientas, materiales, que también se incluye en este modelado 3D. Entonces, para entender un poco la relevancia de BIM, podemos ver cómo ha ido cambiando a través de los años. Este estudio de la NBS preguntó a distintas empresas asociadas en la industria de la construcción en el Reino Unido desde el 2011 si conocía o usaba BIM. Entonces vemos cómo los porcentajes van cambiando, ¿no? Ahora en el 2010, bueno, ahora hace 2 años, que esto probablemente ahora ya sea casi 80-90%, casi todos conocen y utilizan BIM, ¿no? Hay varios que conocen y no usan, pero ahora solamente el 1% de hace 2 años, ahora probablemente nadie nunca ha escuchado de BIM. En una encuesta similar, se ve que el 85% de empresas dice ya necesitar fabricantes o proveedores que proporcionen objetos BIM, y un 75% señala que necesitan tener acceso a objetos digitales bien estructurados. La parte que dice bien estructurados es clave, ya porque hoy en día se puede acceder, como probablemente muchos de ustedes han visto, un montón de bibliotecas BIM que tienen elementos modelados, pero son muy esquemáticos. Entonces, al usar estas tecnologías en proyectos reales, no se puede, o sí sirven estos elementos modelados de manera esquemática, pero donde realmente está el potencial es si los proveedores mismos de un prefabricado, de un tipo de material, ¿no? de acero, ¿no? Si ya pueden modelar las vigas con todas las especificaciones listas, para que luego los ingenieros, los arquitectos, todos los involucrados con la obra puedan acceder a estos elementos ya modelados con todas las fichas técnicas incluidas y utilizarlos no solamente en la visualización de su proyecto, sino también en análisis, ¿no? En simulaciones, ya con información de materiales, de peso, todo lo que uno asocia con estos elementos ya se puede incluir en el modelo digital. Entonces, a eso se refiere con modelos bien estructurados, ¿no? Que todas las partes tengan la información necesaria para poder imitar realmente cómo se comportaría en una obra física. Entonces, para poder situarnos en la situación actual de BIM, quiero retroceder un poco, a ver en qué año empezó toda esta tecnología. Algunos de ustedes ya han visto este cronograma, pero lo voy a repetir hasta el cansancio, porque es muy relevante ver que programas como AutoCAD, que ahora todo el mundo usa y que aceptamos como lo común, no es tan antiguo, ¿ya? Entonces, si nos empezamos a posicionar en este cronograma, podemos ver que probablemente BIM sobrepase a AutoCAD pronto. Entonces, para empezar, el primer programa de modelamiento en 3D se desarrolló en los 60s, hace 60 años, en conjunto con los programas CAD. CAD significa Computer Aided Design, con un programa llamado Sketchpad, creado por Ivan Sutherland.
Y en 1964, General Motors y IBM crean una alianza para crear DAC1, o Design Augmented by Computer, diseño aumentado por computadoras, para acelerar el proceso de diseño y creación de carros. Esto es clave porque demuestra que el origen de todas estas tecnologías fue dado para optimizar procesos de producción, perdón, no de construcción, no necesariamente para la industria de la construcción. Entonces, a lo largo del desarrollo de todos estos productos nuevos, vemos detrás un deseo por optimizar procesos que ya existen. Esto se ve desde el inicio hasta lo que conocemos como BIM hoy en día. Luego de estos eventos que ya empezamos a ver un poco más de modelamiento 3D, distintas compañías van creando nuevos programas. Por ejemplo, en los 70s, 80s se desarrolla CATIA, que es un programa de 3D. Recién en el 83 vemos la creación de AutoCAD, ¿ya? Hoy en día muy pocas empresas trabajan con dibujo a mano, es decir, después de 20 años cambia de dibujo a mano a AutoCAD, y ahora estamos a 40 años, un poco menos, en donde ya podemos empezar a ver la transición de AutoCAD a estos programas BIM. En 1986 es la primera vez donde vemos el concepto BIM en un paper publicado por Robert Ashe, y aquí es donde empezamos a ver conceptos como, por ejemplo, el dibujo automático, el diseño paramétrico, bases de datos relacionales, construcción en fases, que se imitan en el modelo digital para luego replicarlo en la obra final. Y por último, en los 90s recién vemos el sistema de 3D de AutoCAD, y en 1992 ya vemos el concepto de modelado de información de obras constructivas en un artículo por Netherbean y Tolman. Entonces, desde los 80s hasta ahora es cuando ya vemos AutoCAD y un poco más, vemos distintos softwares que se han ido creando, ¿no?, para distintas etapas de los proyectos. Lo nuevo de este tipo de programas como Revit, o hay otros software que también son muy similares, es que no solamente abarcan partes, sino que tratan de extender toda la parte de diseño hasta el final, ¿no?, para poder aplicar esas distintas etapas hasta el final del proyecto, ¿no?, hasta que el proyecto ya está construido. No solamente el diseño o no solamente la gestión. En términos de la tecnología BIM, ya como la conocemos hoy, es a partir del 2007 cuando empezamos a ver países que hacen de la tecnología BIM obligatoria o casi obligatoria para proyectos públicos. Las banderas las vemos por arriba, por abajo vemos el desarrollo de bibliotecas BIM con origen en distintos países, ¿no? Al inicio vemos países como Dinamarca, Islandia, Finlandia, que ya incluyen normativas y guías para incorporar BIM en proyectos de infraestructura. Lo siguen países como el Reino Unido, como Noruega, Holanda, y al final, ya para el año pasado, en el 2019, vemos que entra Perú en la ecuación. ¿No? Claro está que estos distintos países puestos en la línea del tiempo tienen distintos requerimientos, ¿no? Algunos solo tienen normativas generales, otros ya exigen que se utilice esta tecnología para proyectos, y al final del webinar de hoy, lo que quiero hacer es mostrarles un ejemplo, el ejemplo de Singapur, que ya está modelando toda su ciudad con BIM, ¿no? Ellos usan una tecnología que se llama 3D Experience de Dassault Systems, no es de Autodesk, y ya están empezando a modelar cada rincón. Obviamente es un país mucho más chico, ¿no?, pero igual demuestra que hacia esa dirección está yendo la industria. En el caso del Perú, vemos mayor presencia de normativa BIM en los últimos 2 años. Al final del 2018 se publica un decreto supremo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el cual establece que la emisión de metodologías colaborativas de modelamiento digital se debe empezar a implementar, ¿no? El objetivo de este decreto es mejorar la transparencia, calidad y eficiencia de las inversiones. El año siguiente, en julio del 2019, se aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual establece la adopción progresiva de la metodología BIM en el sector público, ¿no? Casi todos los países han seguido esta manera de hacerlo progresivo, no ya por proyectos,
y el Perú siguió el mismo método. Y ese mismo año se desarrollan disposiciones o normativas para esta incorporación. Finalmente, el decreto de urgencia de este año ya establece que cada proyecto especial de inversión pública utilice la metodología colaborativa de modelamiento digital de información para la construcción. Entonces ya están siendo bastante específicos en que se tiene que usar esta tecnología para proyectos públicos grandes. Este artículo viene de la mano con la emisión del nuevo tipo de proyecto de gobierno a gobierno, ¿no? Los proyectos grandes de inversión pública, por ejemplo, van a construir nuevos colegios, nuevos hospitales en el norte, ¿no? Y los proyectos de gobierno a gobierno lo que hacen es hacer como convenio con otros gobiernos, en este caso es el Reino Unido, y lo hicieron para los panamericanos, en donde una empresa del Reino Unido va a gestionar el proyecto, pero en conjunto con empresas peruanas. Entonces, si el Reino Unido ya vemos que empezaron esta transición a BIM hace 10, 15 años, 10 años más o menos, y varias de sus empresas ya utilizan BIM, entonces a la hora de hacer los llamados a empresas peruanas para poder trabajar con ellos, para hacer estos proyectos que son bastante grandes, ¿no? Hay fondos bastante grandes, lo que tienen que hacer las empresas peruanas es empezar a hacer esta transición a BIM para poder trabajar y ser parte del proyecto, ¿no? Para poder realmente competir. Entonces, lo que hemos visto últimamente estos meses es que un montón de empresas están invirtiendo para poder lograr esa transición y poder participar de estos proyectos gobierno a gobierno. Entonces, ya no es, antes era, no era obligatorio, no era ya si la empresa quería tener ese lado un poco más de innovación, vemos que ahora ya no, es casi no innovación, ¿no? Va a convertirse en la regla. Esta imagen muestra parte del decreto supremo, en donde se establece claramente la incorporación progresiva de herramientas de modelamiento digital, ¿no? Y lo que viene de la mano con esto, aquí en el artículo 2 vemos la definición, es que se tienen que empezar a crear normativas un poco más estrictas, ¿no? Porque un modelo BIM puede tener distintos niveles de realidad, digamos, ¿no? Puede tener la parte esquemática real, luego puede tener la parte de volumetría, la parte de materiales, la parte de todas las ingenierías, la parte de gestión, ¿no? Y hay distintos niveles en donde el modelo tiene que tener toda la información incorporada, porque si no pueden haber muchos errores luego en la obra o en la gestión, ¿no? Y la idea es evitar este tipo de errores, evitarlos antes de que empiece la obra. Entonces, ¿cómo se diferencia BIM de un programa como AutoCAD o como SketchUp? Tenemos aquí los 3 niveles. CAD, como ya la mayoría de ustedes ha utilizado y conoce, imita el proceso tradicional de lápiz y papel, ¿no? CAD me refiero a CAD 2D, no 3D. Entonces yo dibujo una planta, dibujo una elevación, dibujo un corte, cada dibujo es separado, están conectados porque yo los relaciono, ¿no? El dibujante los relaciona, pero si yo dibujo una planta y luego no actualizo una elevación, se quedan así. El modelamiento 3D lo que hace es utilizar esta información 2D para construir geométricamente la volumetría, ¿no? Ya sea de un puente, de una carretera, de un edificio, pero sí hay relación si yo cambio de posición una ventana en una parte del 3D, luego lo puedo ver en planta y se relacionan. BIM lo que trata de hacer es imitar el proceso constructivo, no solamente la parte geométrica. Entonces busca abarcar todas las fases del ciclo de vida del edificio o infraestructura. La idea es incorporar todas las ingenierías, incorporar toda la información de costos, de áreas, de materiales, de tiempo. Se pueden agregar fases al proyecto. Entonces ya se puede saber desde un inicio más o menos cuánto va a costar, cuánto tiempo se va a demorar en construir, cuánto material se necesita, ¿no? Ya todo incluido en esos elementos que tienen una geometría definida. Aquí voy a poner play. Este es un video de Revit, bastante sencillo, en donde más o menos se ve, esta es la interfase que les voy a mostrar en un rato, ¿no? Entonces se ve como si yo empiezo a dibujar muros, y le empiezo a agregar puertas o ventanas, lo empiezo a ver en todas las vistas, ¿no? Arriba es la planta,
abajo son 2 elevaciones, y a la derecha arriba es el 3D. Entonces yo puedo verlo, puedo editarlo en cualquiera de las vistas, y si lo selecciono en una de las vistas, también se me selecciona en todas las demás. ¿No? Yo a la izquierda tengo las propiedades de estos elementos, y yo puedo ir cambiando qué propiedades tiene. Los puedo ir moviendo y se me actualizan, aquí miren la parte de abajo, se me actualizan automáticamente en todas las vistas. Revit es el primer programa diseñado para la industria de la construcción, de la arquitectura y ingeniería civil. Todos los otros programas de modelado en 3D han sido para otras cosas. Por ejemplo, Rhinoceros fue desarrollado para el diseño de joyas. Entonces, no tiene estos elementos constructivos ya dentro del programa. Eso es lo que hace un poco especial a Revit. Y bueno, luego han ido creando un montón de programas, Autodesk, y otras empresas, ¿no? Trimble también es un montón de programas ya mucho más específicos para la industria de la construcción y la ingeniería. Además de poder crear y editar propiedades geométricas, lo que también se puede hacer es tener toda la data de los objetos. A la izquierda vemos, por ejemplo, un prefabricado, y a la derecha tenemos toda la información técnica de este elemento. Entonces, a eso voy cuando digo que las empresas buscan tener objetos modelados estructuralmente mejor, ¿no? Que tenga toda la información técnica ya dentro de ellos, y no solamente puede ser información técnica de materiales, o de la resistencia de esos materiales, o de toda la información física y química del material, sino también información de costos, de proveedor, etcétera, ¿no? De cuándo, aquí está cuándo es la fecha en la que se creó, ¿no? Porque si es un elemento que se creó en el 2008, probablemente ahora haya sido actualizado, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas de información es lo que permite Revit incorporar a cada parte geométrica, a cada elemento geométrico, y luego un diseñador, por ejemplo, un diseñador estructural puede jalar este prefabricado de la página web del proveedor, o se lo pueden enviar y ya lo puede incorporar al modelo 3D. Entonces, si luego este modelo, que por ejemplo está en Revit, lo paso a un programa como Robot para hacer la simulación estructural, ya tengo toda la información necesaria para poder realmente tener un resultado que simule la realidad, no va a ser un resultado así tan aproximado. Entonces, además del tipo de dibujo o de tipos de elementos que se presentan, el flujo de colaboración cambia completamente con una tecnología como BIM. Tradicionalmente, el flujo de un proyecto de construcción empieza con el diseño de un arquitecto, un ingeniero, o los dos en simultáneo, los cuales utilizan un catálogo de productos para diseñar, bueno, puede ser un edificio, puede ser un proyecto de infraestructura. Luego pasa a la etapa de la construcción, y luego se entrega al cliente, ¿no? Ya está listo, está construido, y los ingenieros arquitectos se entienden del tema. La idea de BIM es que, utilizando este modelo digital que simula todo el proceso constructivo, pueda ser visto por el cliente antes, ¿no? Que tenga suficiente información para que un cliente pueda entender lo que está siendo diseñado, pueda ser visto antes por los fabricantes de los productos de la construcción, que puedan incorporar sus productos dentro del modelo digital, simulando ya todo, ¿no? Los costos y cuánto necesita cada uno. Que la entrega del proyecto no solamente sea el proyecto físico, sino el proyecto en 3D, el cual pueda ser utilizado para la gestión luego del proyecto, ¿no? Y que la construcción sea parte de todo el proceso de diseño. Entonces, al ir construyendo, ya se tiene una idea antes de cómo va a ser, porque normalmente se diseña y a la hora de construcción hay un montón de cambios. Entonces, la idea es que, si bien sí van a haber estos cambios, que se reduzcan, ¿no? Durante el proceso de construcción, y que se vaya actualizando el modelo digital y alimentar la obra y el modelo digital en simultáneo, para evitar estos cambios de órdenes que muchas veces resultan bastante costosos, ¿no? La idea es evitar todos esos costos adicionales, demoras por cambios en la obra.
Entonces, hay varios niveles de BIM. El primero es el nivel 2D, que es el dibujo en 2D como lo conocemos. El segundo es el 3D, que son modelos estándar, no con información, como un modelamiento 3D, lo que expliqué hace un rato. 4D incluye simulación de tiempo, o sea, fases del proyecto. Se puede separar los elementos, por ejemplo, en la fase 1, voy a construir esta sección, fase 2 esta sección, y Revit va cambiando los planos dependiendo de qué fase es, o bueno, Revit o el programa BIM. 5D incluye simulación de tiempo y flujos de costos. Y 6D incluye el modelo cómo se construyó as built. Entonces, esto también, si uno tiene el modelo 3D, cómo se construyó realmente, cambia totalmente cómo uno se puede imaginar el mantenimiento de una infraestructura, ¿no? Si bien el diseño y ejecución de un proyecto tiene un promedio de 5 años más o menos, algunos muchos más, otros muchos menos, pero promedio 5 años, el mantenimiento de una fábrica, por ejemplo, puede ser 50 años o hasta más. Entonces, si ya imaginamos este producto en 3D como una herramienta para la gestión del proyecto luego de que sea construido, tiene mucha más relevancia tener el modelo 3D final, no el como fue diseñado al inicio, sino al final con todos los cambios que se hicieron dentro de la obra, para luego saber si se daña una tubería, si se tiene que reforzar por este lado, si hay un terremoto, un temblor y hay una grieta, si por ahí hay una tubería detrás o no, si es una placa o no, ya se tiene el modelo 3D como realmente se construyó con toda la información y se pueden hacer los cambios en base a eso. Si no se tiene eso, entonces uno empieza a picar por acá, luego se da cuenta que existe una tubería detrás, mucho más caro, ¿no? Ya se vuelve mucho más complicado. Entonces la idea es también ver a este modelo 3D como una herramienta. Ahora también, aparte del 6D, hay un BIM 7D, que es lo que conocemos como gemelo digital o digital twin en inglés, y lo que hace este concepto es transformar de nuevo lo que conocemos como el 6D, ¿no? Que es el modelo digital final, sí, y el edificio físico final también, ¿no? Y vamos alimentando uno y otro para la gestión de un proyecto, sino el modelo digital es construido ya con sensores que alimentan en tiempo real la información de todo, ¿no? De energía, de electricidad, de agua, de todo lo que está pasando en el edificio o la infraestructura. Por ahora solamente hay proyectos más chicos, que son edificios. Entonces, por ejemplo, si yo veo que un cuarto, un sensor me dice que está demasiado caliente, yo de mi computadora activo el aire acondicionado, solamente en ese cuarto se enfría y no tengo que aumentar el aire acondicionado en todo el edificio, ¿no? Solamente lo hago en esa zona porque el sensor me dice que está yendo a esa zona. Entonces, así, con algo tan sencillo como el aire acondicionado, se pueden imaginar ya una serie de cosas. Por ejemplo, luz, en vez de tener varias luces prendidas, ¿no? Todas las luces se apagan cuando no hay movimiento, y cuando alguien se mueve, se prenden automáticamente, y yo puedo ver en mi modelo digital dónde es y qué está pasando. Si hay algún problema, lo mismo. Entonces, les quiero mostrar un video de un ejemplo. No hay muchos todavía, pero este es un ejemplo de un edificio gemelo. ¿Se escucha? Creo que tengo que volver a esto. Voy a compartir el sonido. Y ahí se debería escuchar. Tecnalia ha trasladado el concepto de gemelo digital al edificio. Ahora, el operador dispone de una plataforma de visualización, simulación, análisis y planificación de actividades del edificio, permitiendo simplificar y optimizar sus procesos. Este gemelo digital permite a los gestores del edificio afrontar los retos complejos a los que se enfrentan. Búsqueda de mayores niveles de confort. Adaptación a la legislación orientada a consecución de edificios de consumos energéticos nulos. Y reducción de costes de operación basados en la simplificación y automatización de los procesos. Por lo tanto, contar con un sistema flexible que adapte su funcionamiento de forma automatizada e inmediata permite la obtención de ahorros asociados al consumo de energía y mantenimiento, tanto para el gestor como para el propietario del edificio. El gemelo digital ofrece al operador una sincronización entre el mundo físico y virtual del edificio en tiempo real.
La integración de la información gráfica y semántica permite, por un lado, planificar las diferentes intervenciones de mantenimiento, tanto en la gestión de stock de repuestos como en la planificación del personal. Por otro lado, el análisis avanzado mediante algoritmos específicos de dicha información permite predecir la evolución de la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas del edificio. Esta plataforma explota la información estática y dinámica extraída automáticamente de modelos avanzados BIM a través de tecnologías potenciales como el Machine Learning, el Internet de las Cosas y Big Data. El análisis tecnológicamente avanzado de esta información, orientada a la satisfacción de las necesidades de confort de los usuarios, identifica las estrategias de operación que maximizan el aprovechamiento de la producción renovable y minimizan el coste asociado al resto de fuentes de energía. Los modelos BIM implícitos en el gemelo digital nos permiten disponer de una representación virtual detallada en la que simular reformas y rehabilitaciones y comprobar de forma intuitiva qué opción es la más segura, sostenible y que aporte mayor confort al usuario. En definitiva, el gemelo digital del edificio proporciona tanto al propietario como al gestor del edificio una herramienta clave para la operación de los edificios del futuro. Bueno, este es un ejemplo, no hay muchos todavía, ¿no? Porque los sensores son bastante costosos, pero es un ejemplo que ya está pasando, ¿no? Y es como hacia donde podemos imaginarnos que va a evolucionar. Entonces, hay varias consecuencias en la práctica, ¿no? Por estas tecnologías. Primero, lo que vemos es que ahora hay muchas oficinas que en vez de ser como solamente de arquitectos, solamente de ingenieros, solamente de contratistas, trabajan con metodologías ágiles porque es un arquitecto, un ingeniero eléctrico, un ingeniero sanitario, un maestro de obra, todos trabajando al mismo tiempo en este modelo, porque pueden aportar mucho más, ¿no? Ya no necesitan solamente arquitectos trabajando en su ámbito y luego viene la estructura, ¿no? Sí hay un orden, pero la conversación tiene que darse mucho antes, ¿no? Para poder realmente hacer estas pruebas. Entonces vemos oficinas más chicas que tienen gente de distintas industrias. Una cosa que sí es bastante verdad es que los equipos requeridos para este tipo de proyectos tienen mayor costo, ¿no? Normalmente se reduce el costo en obra, pero en equipo sí sube, ¿no? El director de la oficina ARUP, que no sé si la conocen, pero es una oficina bastante grande de ingeniería, el director Dan Brodkin, dice que normalmente el costo de los equipos es alrededor del doble que uno que utiliza CAD, sobre todo si se hacen simulaciones, ¿no? Simulaciones de energía y de costo al final. Entonces ese costo que normalmente sube al inicio en el planeamiento, se reduce en la obra. Una manera en la que uno se puede asegurar que se esté viendo el modelo en la obra, ¿no? Y que no se deje de lado, es que ahora también vemos que se instalan computadoras en el cuarto de planos, ¿no? Ya no solamente son planos en 2 dimensiones, sino hay por lo menos una computadora en la que se puede ver el modelo y revisar que todo esté todo se esté construyendo como se ha diseñado en el 3D, ¿no? Y eso también se mantiene luego, ya cuando está construido y es solamente para el mantenimiento y la gestión, ¿no? Se mantiene este cuarto de la computadora con el modelo BIM. Y finalmente hay proveedores que están tomando el siguiente paso, yendo directo de los modelos de BIM a construcción por sistema de fabricación controlados por computadoras, en donde los encargados de la construcción solamente se encargan del ensamblaje de distintas partes, no puede ser impresión a 3D o también corte láser, ¿no? Con la máquina CNC, entonces ya de frente del modelo se tienen las partes y el programa le da como instrucciones a la máquina para cortar donde tiene que cortar, y ya en la obra solamente se ensamblan las distintas partes. Y eso se está viendo cada vez más y más en la práctica, porque ya está toda la información dentro del modelo 3D, ¿no? Los equipos sí son costosos, la máquina de CNC, las cortadoras láser, una cortadora plasma para cortar metal o planchas de madera, son costosas,
pero sí tienen un nivel de precisión bastante alto, y al final el tiempo en obra se reduce bastante, ¿no? Y no es que ya no se necesite personas para construir, sino que estas personas empiezan a capacitarse para hacerle el ensamblaje y la transferencia del modelo 3D a la máquina, ¿no? Porque no es que yo diseño mi 3D en un programa y luego simplemente la máquina entiende lo que yo he mandado, ¿no? Sí hay una transferencia de formatos, de instrucciones, de lo que uno conoce como el diseño a las partes ya cortadas, digamos, para ensamblar. Entonces es simplemente un conocimiento distinto, ¿no? Y hay un tema adicional que no está directamente relacionado a las consecuencias, pero que también es muy relevante, es que normalmente si ya se tienen estos modelos en 3D modelados, ya listos, ¿no? Se pueden hacer simulaciones de energía. Entonces, para proyectos que tengan el componente de sostenibilidad, que en realidad hoy en día todos los deberían tener, porque es bastante relevante, se pueden hacer estas simulaciones previas a la obra, ¿no? Con distintos materiales, a ver cómo se puede reducir la energía, y se usan con este propósito en mente. Hay muchos tipos de software que utilizan esta tecnología y normalmente se usan para distintos tipos de proyectos, ¿no? A la izquierda vemos algunos programas de la compañía Dassault Systems, como CATIA, SolidWorks, está dentro de este grupo. De la derecha vemos programas de Autodesk, como AutoCAD, Revit, Fusion 360 o Inventor. En realidad la tecnología es bastante similar, solamente que son distintos software, y el que hoy día vamos a ver es Revit. No, AutoCAD, por ejemplo, en este caso lo vemos en la base, no toda la información de plantas está en AutoCAD. No es que AutoCAD va a desaparecer para nada, sino que se va a usar para otras cosas, o sea, para una parte del proyecto, ¿no? Ahora la idea es utilizar estos programas y no ser expertos en un programa, sino en expertos en la tecnología para saber qué programa utilizar para qué parte. Normalmente Inventor se utiliza por proveedores, ¿no? Tiene información bastante más específica y se pueden diseñar partes de elementos con bastante detalle. Revit se usa más para el modelo colaborativo, para la gestión de proyectos y también para la parte de diseño. Fusion 360 se utiliza también para la parte técnica, ¿no? Y cada uno tiene sus partes, su parte mejor y parte peor, ¿no? Y ya depende del proyecto en que estén utilizando para que elijan cuál es el programa que es más relevante para ustedes. No voy a decir que uno es mejor que otro, yo soy más familiarizada con los programas de Autodesk, pero en realidad se usan estos y muchos más, ¿no? Y cada uno tiene sus fortalezas. Dentro de los programas de Autodesk también vemos una amplia variedad de programas que colaboran entre ellos y de los cuales diferentes empresas se apoyan para lograr los objetivos específicos. Yo les quiero mostrar dos videos cortos de dos ejemplos que me parecen bastante importantes en la industria. El primero es Navisworks, que sirve para revisar interferencias entre distintos modelos, ¿no? Por naturaleza, la industria de la construcción es colaborativa, ¿no? Tienes personas de distintos grupos, de distintas empresas trabajando juntas, y lo que Navisworks permite es traer todos estos distintos modelos de 3D que las empresas hacen, ¿no? Con los programas, y ver si hay interferencia estructural con la eléctrica, con sanitaria, etc. La otra que les quiero mostrar es Dynamo, las dos están en el lado derecho. Y Dynamo es un programa de visualización, de programación visual, perdón. Y por programación visual es simplemente un programa de programación que lo hace con elementos visuales y que sirve para la optimización. Entonces, si bien hoy día vamos a ver un poco más de Revit, les quiero mostrar dos videos. El primero es el de Navisworks, que es bastante útil porque es parte de toda la idea de colaboración. Navisworks manage 27. El volumen. Es solamente para que se den una idea de cómo funciona, ¿no? A la izquierda tenemos la ventana en donde vemos todos los distintos modelos que se traen. Aquí vemos modelos, si no me equivoco, eléctrico y estructural. Y bueno, la parte de arquitectura está en gris.
se demoran un poco en actualizar, pero yo les voy explicando mientras van mostrando las distintas partes del programa. Básicamente trae estos programas, ¿no? Los junta como si fueran links, y luego se da aquí se llama la opción de clash detection, ¿no? De interferencias, y te señala qué partes están interfiriendo. Ahí está, es un programa de simulación. Abajo vemos todos los links, ¿no? Estructura, eléctrico, la ubicación, y la última no la leo bien, pero uno puede elegir cuáles quiere probar, ¿no? Por ejemplo, distintas versiones de una misma empresa, ¿no? Si quieren ver los cambios, y lo que hacen es, corren el programa, corren la simulación, y el Navisworks te bota todas las áreas en donde ahí está el run test, te bota todas las áreas en donde hay alguna interferencia, ¿no? Aquí a la izquierda se ve Clash 1, 2, 3, 4 y te dice cuál es cuál. Entonces lo que el programa permite es luego tú ponerle una nube de revisión alrededor de dónde está este elemento y asignarle este problema a alguien del equipo. Entonces, si alguien más del equipo ve el documento, ya puede saber, ve su nombre y dice, ya, estas son las áreas en las que yo tengo que trabajar, que yo tengo que resolver. Ahí está dibujando la nube de revisión, ¿no? Y le pone un texto de por favor, creo que dice por favor revisar. Y luego le asigna este problema a alguien. Entonces, varias personas del mismo equipo pueden acceder a este documento, ¿no? Y ver cuál es su parte que tienen que revisar, trabajar en su propio link, y luego relinkear el file, el documento, para ver ya si se ha solucionado o no, y volver a correr este examen. Normalmente, esto que les estoy explicando se da en planos 2D, en donde las especialidades se sobreponen, y es bastante difícil ver todos los problemas, ¿no? Si bien los problemas grandes sí siempre salen a la luz, hay un montón de problemas chicos que aparecen en obras, sobre todo en proyectos complejos, que se pueden evitar con problemas como este, ¿no? Que solamente te dan toda la lista y puedes ir revisando parte por parte. Y luego puedes exportar toda la lista de problemas, ¿no? Y verlos ya como un documento para compartirlo con las otras empresas. Eso básicamente hace Navisworks, y es para la gestión de un proyecto, ¿no? Cuando ya la arquitectura tiene su parte, cada ingeniería tiene su parte, y lo combinan a ver dónde hay problemas. Luego tenemos a Dynamo, que esto lo voy a dejar corriendo, no es tan largo. Dynamo es un programa de programación visual. Lo que tenemos a la izquierda es el Revit, la parte de modelamiento, y a la derecha tenemos la interfase de Dynamo, ¿no? Para los que les guste programar, esto es una buena actividad porque es bastante entretenido. Básicamente lo que se hace es, aquí miren estas dos rectas, y lo que hacen es, va a crear una serie de elementos entre estas dos rectas, y pueden hacer pruebas. ¿Ya? Entonces lo que le está diciendo Revit es, yo quiero crear estos elementos estructurales, y tienen que estar entre estas dos curvas, ¿no? Y ustedes le pueden cambiar, ya dependiendo, es como un juego de optimización, el espaciamiento, la distancia entre ellas, y Revit lo que les bota es la cantidad de material que van a usar, ¿no? Con esto pueden ir probando, es mucho más rápido, ¿no? Pueden ir probando distintos espaciamientos, ahí creo que a distintas alturas, se va a actualizar a la derecha, y lo ven a la izquierda en el Revit, y lo que ven en el Revit es cuántos elementos son, cuánto material es lo de la izquierda lo pueden ingresar al programa Robot, hacer el análisis estructural, y luego hacer esta ida y venida entre los tres programas que trabajan juntos en realidad, y lograr un modelo mucho más, es un poco más preciso, más rápido, ¿no? Igual pueden llegar al mismo resultado haciéndolo manual, pero toma bastante más tiempo, ¿no? Lo que esto permite es hacerlo simplemente más rápido y que sea bastante más preciso. Ya, entonces, ahora voy a pasar al Revit,
No sé si hay alguna pregunta, de repente podemos tomar las preguntas hasta ahora en este momento, y luego paso a explicar un poco más del Revit. A ver, voy a ver en el chat, creo que es... Hubo una pregunta, Valeria. ¿Cuál es la relevancia de BIM en el Perú? Ya, eso no sé si se dio antes de la parte de... voy a regresar rápidamente a la parte de los decretos de gobierno a gobierno. En el Perú ahorita, voy a volver a esta parte, en el Perú ahorita recién, el año pasado, se han empezado a hacer ya normas y leyes para incorporar BIM, ¿no? Entonces, en realidad la relevancia de BIM en el Perú hoy son estos proyectos enormes que está haciendo el gobierno, con el formato gobierno a gobierno. Entonces las empresas del Reino Unido, de Europa, en este caso son del Reino Unido, pero probablemente van a haber más, utilizan esta tecnología, ¿no? Están obligados a utilizarla porque son proyectos públicos grandes, proyectos especiales, se les dice. Aquí sale cada proyecto especial de inversión pública, utiliza la metodología colaborativa. Entonces, si estas empresas que van a venir al Perú, de todas maneras la tienen que usar, tienen que trabajar con empresas del Perú que también tengan la capacidad para utilizarlo, ¿no? Entonces eso significa que de todas maneras tienen que tener gente que conozca la tecnología para poder participar. Normalmente el formato en el que se hacen estos proyectos grandes es cada empresa manda como a una persona, por ejemplo, el proveedor de acero manda a una persona, el proveedor de concreto, el ingeniero estructural, el ingeniero eléctrico, tienen una persona encargada que es el BIM manager de cada empresa. Entonces se forma un equipo respecto a estos proyectos que son tan grandes, con gente de distintas empresas, de distintas especialidades, que son los encargados de BIM de su área. Entonces trabajan juntos de manera colaborativa, son como prestados a este equipo, y así se crea el modelo digital con toda la información BIM que luego ya pasa a la construcción, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que más o menos la tecnología obliga a las empresas, aunque sea a tener un equipo, aunque sea chico, ¿no? Pero que sea un equipo que conozca la tecnología y sobre todo que sus productos también, si son proveedores, estén, ¿no? Estén digitalizados y tengan toda esta información, que estén más o menos, creo que lo tengo así, que tengan esto, ¿no? En vez de tener una ficha técnica, tienen esto, y ya pueden descargarlo. Un ejemplo, bueno, que no es tan de estructura, sino es más como de elementos, ¿no? Es la empresa, por ejemplo, Kohler, que tiene objetos sanitarios, ¿no? Griferías, inodoros, ese tipo de objetos que se compran. Ellos tienen estos elementos que se llaman familias de Revit que puedes descargar de la web, incorporar. Obviamente esto no requiere tanto trabajo colaborativo, pero ya cuando se está trabajando con muros prefabricados o con vigas prefabricadas, ya necesitas a alguien que sepa del producto, ¿no? Que te pueda vender el producto, pero que también maneje la tecnología para poder participar de estos equipos que van a venir al Perú, van a hacer los proyectos, ¿no? Entonces ya el proyecto en sí requiere gente que conozca BIM. Y hay proyectos que lo usan, hay varios, entonces yo creo que solamente es cuestión de tiempo, poco a poco ya se va a dar la transición. Va a ser una transición gradual, no va a ser de la noche a la mañana, pero ya se requiere este tipo de conocimiento para poder participar de estos proyectos. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que pase a la parte de Revit. Creo que no, Valeria. Puedes continuar. Ya, voy a continuar y ahora voy a seguir aquí y luego me paso al programa. Este es un video de Autodesk, entonces es bastante One day you wake promocional, o sea, es como una propaganda, pero me gustó porque muestra distintos tipos de proyectos que se pueden modelar con Revit, ¿no? Pueden ser edificios, ¿no? Proyectos de arquitectura, como el que muestra, también pueden ser como puentes, y pueden modelar distintos elementos también,
¿no? La idea es poder ver el edificio en sí, en todas sus partes, en 3D. Y bueno, también estos modelos 3D pueden luego ser usados para videos de realidad virtual, ¿no? Ya lo pueden mostrar al cliente como objetos también de marketing. Pero para mí el mayor potencial de BIM en la construcción no es tanto utilizarlo como una herramienta de marketing, sino como una herramienta realmente de gestión luego durante la obra y cuando el proyecto ya está construido, especialmente en proyectos como fábricas. Ya falta poco. Ya, entonces Revit, solamente para darles una introducción, tiene dos tipos de información grandes. El que es un proyecto, que es el documento, y lo que yo menciono cuando digo el proyecto colaborativo son estos proyectos, ¿no? Que es este. Hay una pregunta más, pero lo vemos creo que al final. Ya, voy a continuar y lo vemos en un ratito. En Revit no va a ser tan largo como en la otra parte. Ya. Hay dos partes principales de Revit. Tenemos el proyecto, que está conformado por familias, y luego estas familias específicas, ¿no? Entonces, si el proyecto es la parte de arriba, la familia es la puerta, el sillón, la ventana, el muro, el piso, todos estos son familias. ¿Ya? Entonces hay familias que son solamente parte de un proyecto y hay familias que yo puedo utilizar en distintos proyectos, sacarlas y ponerlas. Cuando yo hablo de proveedores que tengan elementos digitalizados, hablo de que tengan familias en su catálogo de productos, y luego eso lo puedan compartir para que cada diseñador jale estas familias y las introduzca en su proyecto. Hay tres tipos de familias. La primera son familias de sistema, y normalmente son familias que son elementos que se construyen en obra. Por ejemplo, muros, pisos, techos, ¿no? No son elementos que son prefabricados o que pueden ser comprados. Las familias cargables, que son casi todo el resto, desde ventanas hasta lámparas, ¿no? Se puede modelar todos estos tipos de elementos, columnas, vigas, son familias que uno puede editar y en teoría son cosas que se construyen o se fabrican fuera de la obra y luego se traen. Igualito en Revit, se modelan fuera del proyecto y luego se traen. ¿Ya? Y por último, las familias in situ, que no representan elementos especiales, sino son solamente para ese proyecto. Se puede diseñar, por ejemplo, una viga especial que no va a ser paramétrica, que solamente ocurre en esa parte del proyecto y no en ningún lado más, en ningún otro proyecto. Entonces, esas son in situ y no pueden ser transferibles fuera del proyecto, sino que son únicas y especiales. Este tipo de familias es el menos común, porque normalmente se trata de evitar tener esto, porque en la obra normalmente las cosas se compran y la mayoría, se trata de que todo sea comercial para que no sea tan costoso. Entonces se utilizan más estos dos tipos de familias. Hay jerarquía, ¿no? Primero empezamos con las categorías. De la derecha el ejemplo son puertas, pero podría ser cualquier tipo de categoría, ventanas, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Techos, columnas, muro cortina, ductos, etc. Dentro de la categoría tenemos a las familias, que pueden ser, por ejemplo, aquí hay distintos tipos de puertas, como familias generales de puertas. Dentro de la familia tenemos los tipos, que pueden ser tipos de tamaño, pueden ser de materiales. Por ejemplo, puedo tener una familia que solamente tenga, una ventana que tenga un paño, y que una sea con marco de metal y uno sea con marco de madera. Son dos tipos de una misma familia. Y luego tengo una instancia que ya es cuando yo selecciono un elemento de mi modelo Revit, eso es una instancia. Ocurre una vez y tiene ciertas características.
Ya, todos estos son elementos. Revit funciona solamente con distintos elementos y no hay nada que no sea un elemento. Entonces, esta es la interfaz. Voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, primero voy a explicar más o menos. Si conocen AutoCAD, se dan cuenta que es similar, por lo menos la parte de arriba, ¿no? A pesar de que sea blanco y AutoCAD casi todo es más oscuro. Al principio tenemos la barra de acceso rápido, igualito que AutoCAD, para abrir, guardar, imprimir, etc. Luego tenemos las pestañas, que es igual. O sea, no son iguales a las de AutoCAD, pero es el mismo formato. Y abajo tenemos las barras de opciones. Entonces cada pestaña tiene sus opciones. Abajo tenemos la parte de visualización, que les voy a mostrar ahora en un rato. Y la parte de la izquierda tenemos dos ventanas principales. La primera es la de propiedades. Entonces cuando hacen clic en cualquier objeto, igual que en AutoCAD, las propiedades van cambiando. Y abajo tenemos el navegador del proyecto, ¿no? Ahí tenemos todas las vistas del proyecto en general. Entonces cuando vamos haciendo clic en cada vista, en vez de que sea como AutoCAD, que todo está en el espacio del modelo, Revit te lo separa. Luego tenemos, bueno, información y ayuda aquí arriba. La barra de navegación aquí a la derecha, esta chiquita, opciones de diseño. Esto es relevante, a veces tenemos un proyecto donde tenemos distintas opciones, ¿no? Opción A, opción B, con la estructura de tal manera o la estructura de tal otra. Entonces aquí podemos tener las dos opciones en un mismo modelo y aquí podemos accederlas. Tenemos selección y filtros aquí a la derecha, que es bastante útil solamente para seleccionar distintos elementos. El estado aquí te dice qué está seleccionando. Todo esto es el área de trabajo, toda la parte blanca. El 13 es Worksets, y esto es bastante relevante cuando hay trabajos colaborativos. Cuando hay trabajos colaborativos, lo que se hace es se separa el proyecto en distintos elementos. Entonces, por ejemplo, tengo un proyecto de una fábrica, y también estoy haciendo el interior de la fábrica. Entonces, un workset sería todos los muros exteriores, toda la fachada y los pisos, la volumetría general del casco. Luego, otro workset sería el interior del piso 1, otro el interior del piso 2. Esto permite que varias personas trabajen en distintos worksets y no se pisen los talones cuando estén trabajando. Entonces, el modelo colaborativo de Revit, en vez de cada uno trabaja en su documento y cada uno lo guarda y luego lo actualizan, pueden trabajar en paralelo al mismo tiempo, actualizando su parte, pero sí de todas maneras tienen que haber esta categoría de workset que simplemente clasifica distintas partes con un grupo de elementos para que una persona, digamos, sea dueña de esa parte, pueda editarla, y luego cuando todos sincronizan, el modelo en general se vuelve a sincronizar. Y por último tenemos, bueno, el ciclo de cinta de comandos, que está aquí, en donde se pueden acceder a más herramientas. Bueno, voy a ir a Revit. Tengo un proyecto que como referencia, ¿no? Para mostrarles las distintas partes nada más. Y bueno, lo más importante siempre es asegurarse que están trabajando en las unidades correctas al inicio del proyecto, y eso se accede con unidades. Algo que sí creo que vale la pena mencionar es que si bien es parecido a AutoCAD en todo el formato, no tiene ya la barra de comandos, ¿no? No tiene la barra de comandos, pero igual sí funciona con el teclado. Entonces, sí, se han utilizado AutoCAD bastante, y para acceder a esta ventana de unidades, tipean unidades y les aparece la ventana. En Revit también pueden tipear UN y les aparece la ventana sin necesidad de verlo en una barra de comandos. Les voy a mostrar este proyecto solamente para ir parte por parte. Creo que ya puedo compartir. Entonces, este es un proyecto sencillo de un invernadero, ya solamente para mostrarles toda la interfase. Aquí tenemos la barra de acceso rápido, arriba. Aquí todas las pestañas. Y abajo tenemos estas categorías. En arquitectura, en la primera pestaña, tenemos todos los elementos de modelado. Entonces, en vez de dibujar línea por línea, lo que voy a hacer es abrir un par de
vistas para que lo puedan ver y ponerlas. Voy a ponerlas. Aquí no está. Así. Ya. Ahí está la planta a un lado y al otro lado está el 3D. Vamos a bajar esto. Ya. Entonces la primera parte es toda la parte de arquitectura. Si yo quiero modelar cualquier muro o cualquier elemento, puerta, ventana, aquí es donde accedo a estos elementos que Revit ya asocia con una categoría. Lo mismo con estructuras, ¿no? Hay una diferencia entre modelar un muro de arquitectura y un muro estructural, y por eso también es importante modelarlo bien, no necesariamente desde el inicio, pero a la hora de hacer el proyecto, sí separar los elementos que son estructurales y los que no. Aquí tienen todas las opciones de modelado estructural y les pueden asignar todos los perfiles que se pueden imaginar, y si no hay, pueden modelar esos perfiles. Y esto es lo que sirve para luego hacer el análisis, por ejemplo, en un programa como Robot, ¿no? Porque ya el modelo tiene esta información analítica dentro del elemento modelado. Luego también tenemos esta pestaña de sistemas, ¿no? Para todos los sistemas que se van a incorporar, ya tiene los ductos, las tuberías, etcétera, y también pueden editar los tamaños, los diámetros de cada tubería, etcétera, ¿no? Ya bastante específico. Se pueden insertar otros tipos de archivos, ¿no? Puedes hacer link a otro documento de Revit, a IFC, a CAD, a nube de puntos. Todos estos se pueden linkear a un documento de CAD. Hay una diferencia entre link y importar. Cuando hacen un link a un CAD, lo importan como una referencia externa, igualito que en CAD, es como una referencia externa, y cuando le dan importar, lo que hace es que puedes editar las líneas también, ¿no? Puedes explotar el CAD y utilizar las líneas como, por ejemplo, un eje. Ahorita este es un eje, pero podría también ser una línea de CAD si lo importo de CAD. Y también pueden insertar imágenes, ¿no? Y otras familias. Aquí está toda la parte de insertar otros tipos de documentos. Igual que en AutoCAD, podemos tener todos los tipos de dimensiones, de cotas, ¿no? Para dimensionar el dibujo. Acá está el texto, la información. Esta información de detalle solamente aparece en las vistas. Es como si estuviésemos dibujando en la vista de papel en AutoCAD. No es de 3 dimensiones, sino de 2. Y también cada elemento tiene, por ejemplo, una asociación. Si alguno de ustedes ha trabajado en proyectos con planos ya constructivos, se van a acordar que cada puerta, cada ventana tiene que estar anotada, no tiene que tener un nombre y una marca asociada a ella. Entonces aquí es bastante más fácil porque cada puerta, por ejemplo esta puerta, ya si me voy a sus propiedades, aquí está asignada que es PO3, entonces ya no hay la posibilidad de que tenga 2 puertas con el mismo nombre, porque Revit me va a decir, cuidado, hay 2 puertas con el mismo, te avisa que hay 2 puertas con el mismo nombre. Algo que no expliqué en la interfase, que se me pasó, es la parte de propiedades. Sí dije de las propiedades, pero algo importante es que cuando hacen clic en un elemento, esto se actualiza, ¿no? Y ahí tienen toda la información del elemento. Está aquí en anotar. En el análisis es donde también podemos empezar a hacer análisis del proyecto. Normalmente Revit no se usa tanto para hacer este tipo de simulaciones, sino otros programas que son como extensiones o que funcionan en conjunto con Revit. Pero bueno, poco a poco se está desarrollando más el programa, entonces de repente en algún momento ya se va a poder hacer, se van a poder hacer análisis estructural. Normalmente el programa, digamos, pariente de Revit para hacer eso es Robot. Luego también tenemos información de la ubicación, ¿no? Se puede diseñar o agregar la topografía, componentes del lugar.
esta parte de diseño de masa sirve para etapas al inicio, ¿no? Cuando todavía no se sabe más o menos la volumetría, se utiliza esto. Esta pestaña de colaborar es bastante importante, sobre todo en el tipo de proyectos que vamos a empezar a ver aquí, ¿no? De gobierno a gobierno, porque aquí es donde se puede empezar a colaborar entre varios equipos. En este ejemplo, yo no lo tengo activado para que sea con varias personas, porque se necesita un servidor central, pero lo que pasa es, cuando uno ya empieza a colaborar aquí, esta es la opción para activarlo, al costado van a ver que está la opción de worksets, que es lo que estaba explicando antes. Entonces, empiezan a separar las partes del modelo en este tipo de worksets para que distintas personas de un mismo equipo puedan empezar a trabajar juntas. En vez de guardar, en vez de apretar aquí, se aprieta aquí al costado, que se llama sincronizar con modelo central. Entonces, la manera en la que esto funciona es, hay un modelo central madre en el servidor, y cada persona del equipo jala una copia local, trabaja en su copia local y sincroniza con central. Entonces, cuando tú sincronizas con el modelo central y mi compañero sincroniza con el modelo central, yo veo los cambios de ambos. Si somos 10, los que han sincronizado empiezan a ver lo que están avanzando el resto, lo que está avanzando el resto. Y aquí puede ver toda la historia de los cambios, ¿no? De todo lo que ha pasado en el modelo, y pueden empezar si alguien, por ejemplo, quiere trabajar en una parte en la que yo estoy trabajando, también cuando yo sincronizo, me dice, tal persona quiere trabajar en tu parte, entonces yo o le doy permiso o no le doy permiso, y así es como un poco más colaborativo en general, porque Revit te va avisando, esta persona está trabajando en esto, y pueden ir avanzando en paralelo. Aquí también hay revisiones, ¿no? Y opciones de ver si hay interferencias entre distintos modelos, que es también bastante útil, pero igual, está la opción, pero para ese tipo de proyectos tan grandes, para ver interferencias, normalmente se usa Navisworks, porque es un poco más completo, ¿no? Para distintas especialidades. El siguiente es la opción de vistas, ¿no? Aquí puedo crear cortes, detalles, vistas en 3D. Esta opción de walkthrough me crea un videíto, si quieren mostrarle a un cliente rápidamente. Esa es la manera en la que se va a ver si estás de afuera. Entonces puedes crear este videíto y se lo mandas, ¿no? Porque es más fácil para alguien que no entiende planos visualizar estos cambios. Hay cronogramas, también se pueden crear cronogramas, revisiones. Es bastante más fácil porque se crea una revisión y automáticamente uno puede ponerlo en todas las páginas, ¿no? Qué revisiones están y cuáles no, cuáles mostrar y cuáles no. La parte de manage o de gestionar el proyecto, aquí pueden ver todas las opciones, los ajustes del proyecto, ¿no? Qué se ve en cada vista, qué no se ve, si el proyecto tiene ubicación real, aquí es donde yo le asigno esta ubicación, ¿no? Hay una ubicación del proyecto en real y una ubicación, un origen del proyecto real y un origen del proyecto que es diferente, ¿no? Entonces aquí yo le puedo asignar las coordenadas. Si tengo opciones del proyecto, aquí es donde las veo, en las opciones. Y si tengo varios elementos linkeados, aquí va a salir. Aquí veo como los links de Revit, los links de CAD. Aquí, por ejemplo, tengo el plano de ubicación de CAD atrás. Y también puedo agregar nubes de puntos. Por ejemplo, tomadas con el láser escáner. Hay extensiones también. Esto, si han trabajado con AutoCAD, el e-transmit es igual, el transmitir un modelo, ¿no? Que tiene documentos, los junta todos en uno y los pueden enviar. Y bueno, esta parte de STL es si quisieran imprimir en la impresora 3D, que utiliza el formato STL, ¿no? Por ejemplo, una maqueta chica, esa es la opción que se utilizaría para poder hacerlo. Hay opciones también de la ubicación, ¿no? Cuando hay estudios de suelos, aquí es donde se pueden agregar, o proyectos ya de infraestructura más grandes.
esas son herramientas nuevas que son solamente para crear, por ejemplo, un spreadsheet es como un Excel, ¿no? Ya puedes empezar a crear información adicional del modelo. Extensiones, que esto también es de estructura, ¿no? Refuerzos, aquí están todos los refuerzos y modelado. Y por último, la pestaña de modificar, en donde ya se pueden hacer todas las ediciones a cada parte del proyecto, ¿no? Entonces, en general, esto es, esto es lo que sería un proyecto de Revit. Aquí a la derecha tenemos todas las vistas, y si yo, por ejemplo, selecciono una puerta, aquí también me la selecciona en la planta, ¿no? He podido ir trabajando en 2D. Si yo muevo esta puerta, ahí ven a la izquierda que se va moviendo, ¿no? Entonces todos mis dibujos se actualizan en simultáneo bajo ese criterio. Esta puerta, por ejemplo, sería una familia. Entonces, si yo me voy a editar familia, aquí está mi puerta con todas sus propiedades, ¿no? Aquí yo tengo todas las propiedades. Aquí no están asignadas, pero si yo quisiera se las podría asignar. No sé, es una puerta que ya voy a comprar hecha. El fabricador me lo puede decir y me da todas las opciones de la puerta, ¿no? Esto es para la construcción, etcétera. Todas las dimensiones en general, los materiales, los detalles. Si yo cambio, por ejemplo, la altura de la puerta, la voy a hacer mucho más alta para que sea obvio. Le voy a poner 4 metros de altura, ¿ok? Ay, no me... A ver, creo que esta no era. A ver, voy a tratar aquí. Voy a ponerle 3 metros. Ahí está. 4 metros era demasiado. Y ahí me la actualiza. Si yo le pongo aquí 1 metro, ya me la hace súper chiquita. ¿Ya? Entonces, así se pueden actualizar los distintos elementos. Y bueno, esto luego se lleva al Revit, le hago load para el proyecto, y aquí está la puerta. Si yo la actualizaba en el otro y le cambiaba las dimensiones, al final no se las cambié, me la iba a actualizar en este también. Entonces, esta es la manera en la que en un proyecto se pueden trabajar distintos elementos, y luego traerlos de vuelta, ¿no? Y poder actualizarlo como en tiempo real. Antes de que me olvide, también hay opciones de visualización. Por ejemplo, yo le puedo poner, aquí es Hidden, le puedo poner esta opción para ver todas las, aquí abajo son todas las herramientas de visualización, ¿no? Si le quiero poner con sombreado, si lo quiero hacer más realista, ya eso es menos analítico y más para mostrar el proyecto a un cliente, etcétera. Le puedo poner sol, le puedo asignar el sol de Lima si quiero, ¿no? Si quisiera hacer análisis de energía, aquí le puedo asignar las coordenadas reales del proyecto, luego traerlo un simulador de energía y ya tiene todo puesto en el mismo proyecto. Voy a regresar al PDF. Ya. En realidad no quiero ir más allá de Revit, porque sé que como solamente están viendo y no están siguiendo, puede ser bastante. Lo que sí les quiero mostrar, antes de terminar, es este video que muestra el caso de estudio de Singapur, que es, yo creo que el país en donde más está invirtiendo a nivel público en esas tecnologías, ¿no? En la tecnología BIM. Y lo que están haciendo es, en vez de que uno, cuando tienen un proyecto nuevo, ir a la municipalidad o ir al gobierno y presentar el expediente técnico en planos en 2 dimensiones, lo que hacen es piden el modelo BIM de saque, ¿no? Entonces tienen casi todo o varias partes de la ciudad ya modeladas, y la idea es que puedan hacer pruebas en el modelo 3D sin necesidad de probar, digamos, en la realidad. Entonces le voy a poner... Creo que tengo que poner ya. Aquí. Espero que se escuche.
ven que en este video hay un montón de niveles de información, ¿no? Hay edificios que solamente son extrusiones y que solamente tienen la fachada y se ve el área. Hay otros edificios que ya tienen toda la información interior también. Hay edificios que tienen información eléctrica, entonces se puede medir cuánta energía, en la parte de los paneles solares se puede medir cuánta energía se está recolectando. No, todavía hay bastante información que falta, pero es un inicio para poder ver las posibilidades que tienen estos programas ya cuando se empieza a ver a nivel de infraestructura, ¿no? No solamente de un edificio en sí se puede controlar la obra, pero también si se empiezan a juntar todos estos proyectos en un solo como documento grande, un solo lugar, ya la ciudad puede empezar a hacer pruebas que no necesariamente
tienen que ser físicas, no pueden ser pruebas digitales previo a cualquier inversión grande que se necesite. Con esta información es básicamente recolectar la mayor cantidad de data posible a través de este sistema o esta tecnología BIM, para luego poder utilizarla de distintas maneras. Es una herramienta. Ya, entonces, con esto quería terminar. Voy a ponerles el pantallazo de lo que hicimos, de lo que escribieron, para ver, a ver, lo tengo que encontrar, un segundo, para ver si quieren agregar nuevas cosas, y luego ya podemos pasar a las preguntas. Estoy buscando. Se me va a ver ahí la cara, pero voy a compartir. Ya, entonces quisiera que escriban sobre esto, si hay más cosas que ahora asocian con BIM, o si no, y bueno, ya podemos pasar al tema de las preguntas. Creo que sí se puede. Si no hay más, lo que podemos hacer es pasar a las preguntas, y ya si a alguien se le ocurre algo más, lo escribe. A ver, voy a ver el chat. A ver, Luis. Hola, Luis. Había una pregunta de Luis Bedriñana respecto... bueno, están participando. Buenas noches. Respecto a los gemelos digitales, ¿qué tanto crees que podría aportar al mantenimiento de la infraestructura? Me refiero al monitoreo del daño, averías, etc. ¿Es posible hacer simulaciones a gran escala en tiempo real o todavía falta para ello? La tecnología existe, ¿no? Así como pueden en algunos edificios controlar, digamos, el aire acondicionado y ver dónde está y dónde está qué temperatura. Esa tecnología existe, y si está modelado de manera real, ¿no? Fiel si el modelo 3D es fiel al edificio real, es posible, pero es bastante costoso. Entonces yo creo que ahí hay como un tema que todavía no lo vamos a ver, o lo vamos a ver en proyectos de menor escala, ¿no? Porque se necesitan sensores en varios lugares para poder realmente capturar qué es lo que está pasando. Porque de repente, no sé, una temperatura mayor puedes tener distintos factores que lo están afectando, y ahí entra el tema de los sensores y el costo. Entonces, por ese tema es que todavía yo creo que no se ha desarrollado tanto, pero de que la tecnología existe, sí existe. Ya, muchas gracias. Ahora Alex Casilla pregunta, ¿las familias son realizadas solo en Revit o existen otros software donde desarrollarlas y luego son importadas? Sí, no, hay un montón de software en donde lo puedes desarrollar. De hecho, hay tipos de familias, por ejemplo, más, digamos, de piezas metálicas o más chicas, que normalmente se hacen en Inventor, y también si hay familias que están en AutoCAD en 3D, también pueden ser importadas. No siempre se importan como con todos sus detalles, ya dependiendo de cómo es la transferencia de formatos, si se importan bien o no, ¿no? O sea, si tienen todas sus partes o no, pero sí hay un montón de conversación entre distintos softwares de todas maneras. En Revit desarrolla familias, pero en realidad si son objetos más detallados, muchas veces se hacen en Inventor o en otros programas también, ¿no? En SolidWorks también se hacen, aunque SolidWorks es de otra empresa. Entonces ahí no estoy segura, creo que los dos se transforman en CAD y luego se importan. Ok, muchas gracias. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor escribirla en el chat. Si no, con eso terminaríamos la charla, Valeria. Muchas gracias.
Creo que no hay más preguntas. O sí. Ah, ya. ¿Y cuál es el... Alex Casillas vuelve a preguntar, ¿cuál es el render más empleado en el mercado para darle el mayor realismo visual? El que más se usan por empresas como profesionales que hacen renders es 3D Max, que también es de Autodesk. El programa que yo les mostré ahorita para lo de Singapur, voy a compartir mi PDF. Ahí están los dos extras. Es 3D Experience, que también es para videos. Ahora últimamente a veces se usa como renders, pero también con realidad virtual, y para eso se usa Lumion o Enscape. Hay otros también, pero esos son los que más se escuchan en la industria. Pero si solamente son vistas o renders en 2D, como fotos, normalmente se usa 3D Max. Ok. Gracias. Bueno, creo que eso sería todo. No veo más preguntas. Si en todo caso hay alguna, bueno, este video se va a subir a YouTube, entonces podría hacerlo quizás por comentarios. Muchas gracias a todos por venir a la charla, muchas gracias por la participación, Valeria. Ha sido muy enriquecedor tu webinar. En verdad creo que hemos aprendido mucho y esperemos que algún día vuelvas a volver a deleitarnos con el conocimiento que usted tiene. Listo, gracias Celeste. Gracias a todos por asistir.